Hola, el 22 de junio de 1941, Alemania y sus aliados europeos lanzaron su enorme ofensiva contra la Unión Soviética. Y para finales de noviembre de ese mismo año, las Fuerzas Armadas alemanas ya estaban ante las puertas de Moscú. Es cierto, para arribar ante las puertas de esa capital, los alemanes ya habían tardado mucho más tiempo de lo planificado y ya habían sufrido una gran cantidad de bajas. Pero, por un breve momento, parecía que los soviéticos estaban a punto de sucumbir. Ese podría haber sido el preciso momento para que el Imperio del Japón, un acérrimo enemigo de la Unión Soviética, se lanzara al ataque. Pero entonces, ¿por qué los japoneses no aprovecharon ese preciso momento para lanzar una ofensiva y ayudar a sus aliados alemanes a derrotar al temible adversario soviético? La respuesta a esa pregunta la veremos en este video. Capítulo 1. La sorpresa. En primer lugar, una razón interesante para que los japoneses no se lanzaran al ataque es que no existió coordinación alguna con Alemania, y el inicio de la Operación Barbarroja tomó a los japoneses por sorpresa. De hecho, el mundo entero fue sorprendido por el súbito ataque de Alemania y sus aliados europeos contra la Unión Soviética, porque Alemania y la Unión Soviética habían firmado un pacto de no agresión el 24 de agosto de 1939. 2 años antes que comenzara esa guerra. Definitivamente, no hubo coordinación alguna con Alemania y el nutrido contingente japonés de 18 divisiones y una gran cantidad de unidades de apoyo, con cerca de 760,000 hombres que se encontraba en Manchuria, justo ante la frontera con los soviéticos, no estaba preparado para la lucha. Es más, el ejército japonés ya estaba muy ocupado en una enorme guerra que no parecía tener final. Esa era la guerra contra China. Desde 1937, 4 años antes del inicio de la Operación Barbarroja, el ejército japonés se lanzó a la guerra contra China y ya tenía una gran cantidad de recursos atados en ese enorme conflicto. 27 divisiones del ejército imperial japonés y una gran cantidad de unidades de apoyo, con cerca de 1.100.000 soldados, estaban enfrentando a varios millones de soldados chinos. Según el historiador Rana Mitter, la guerra en China era una sangría constante para Japón, limitando su capacidad para abrir nuevos frentes. Y las operaciones militares japonesas en China se extendieron en un territorio vasto y con condiciones difíciles, lo que implicó un despliegue continuo de tropa y recursos en gran escala. Los enfrentamientos más notables incluyeron las batallas de Shanghái, de Nankín y Wuhan, que desgastaron tanto a las fuerzas japonesas como las chinas. Y además, Japón se enfrentaba a una fuerte resistencia de guerrillas y movimientos de resistencia en las zonas ocupadas, lo que requería de aún más tropa para mantener el orden en las zonas ocupadas. Según el historiador Jonathan Spence, la resistencia china, tanto de los nacionalistas como de los comunistas, obligó a Japón a mantener una presencia militar significativa en ese país. En China, los japoneses ya tenían a 27 divisiones del ejército, una cantidad que demuestra la intensidad y extensión del conflicto. Así, con las 18 divisiones del ejército de Kwantung en Manchuria y las divisiones que tenía en la metrópoli, para 1941 Japón solo tenía 11 divisiones extras para poder lanzar cualquier operación militar en cualquier dirección. Y quiero recalcarlo, el Japón solo tenía 11 divisiones extras,
cerca de 150,000 soldados para luchar contra cualquier enemigo. 150,000 soldados para lanzar contra cualquier enemigo desde la Unión Soviética hasta las naciones europeas occidentales o los Estados Unidos. Comparada con las enormes masas de tropa desplegadas por los europeos, esa era una fuerza diminuta que tenía que ser usada con gran sagacidad para tener alguna oportunidad de ganar una guerra contra cualquier nuevo enemigo contra el cual se lanzara el Imperio japonés. Y existe una realidad muy interesante que siempre tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos del ejército imperial japonés de la Segunda Guerra Mundial. Y esa realidad es que el ejército japonés era predominantemente una agrupación de infantería con muy pocos transportes. Por la gran escasez de vehículos de transporte, los japoneses solo tenían unas pocas agrupaciones motorizadas. Y la enorme mayoría de sus unidades se movían a pie. Y cualquier brecha que su infantería sin transportes lograra crear solo podría ser explotada muy lentamente. Y sin transportes tardarían tiempo en conquistar una gran cantidad de territorio de tener que avanzar por un gran trecho de terreno. Y no solo el ejército japonés era predominantemente de infantería. Además, sus tanques eran muy ligeros, como el pequeño tanque tipo 95 Ha-Go de 7 toneladas, con un blindaje de 12 milímetros y un pequeño cañón de 37 milímetros que fue diseñado en 1933. Y el tanque tipo 97 Chi-Ha de 14 toneladas, con un blindaje de 25 milímetros y un cañón corto de 57 milímetros, que fue diseñado en 1936. Estos tanques tenían escaso blindaje y eran comparables a los tanques BT-7 y T-26 de los soviéticos, máquinas que para 1941 ya eran relativamente obsoletas. Y si los ligeros tanques japoneses se enfrentaban contra los nuevos T-34 y KB-1 soviéticos, habrían sido totalmente destrozados. Aunque es cierto, estos últimos tanques soviéticos, para noviembre de 1941, estaban totalmente enfrascados en la titánica lucha contra Alemania. Pero definitivamente, como lo señala el historiador militar Steven Saloga, los tanques japoneses estaban diseñados para la guerra en el Pacífico, donde las condiciones eran diferentes y la amenaza blindada era mucho menor. Los tanques japoneses serían muy útiles contra enemigos que tuvieran escasos vehículos blindados y serían útiles para operaciones anfibias. Y en esas operaciones en 1941, a lo largo del Pacífico, serían extremadamente útiles. Pero no serían útiles en una lucha contra los soviéticos. Precisamente, regresando a la hipotética lucha del Japón contra la Unión Soviética, no solo el ejército japonés tenía escasos recursos para abrir ese nuevo frente, además, carecía de suficientes unidades acorazadas y suficientes medios de transporte. Y este último dato, que no tenían suficientes medios de transporte motorizados terrestres, nos lleva a un punto muy interesante. La falta de suficientes camiones limitaba seriamente su capacidad logística al pelear en tierra, lo que dificultaría enormemente sus operaciones en abrir un nuevo frente en las estepas siberianas, como el que habría supuesto una campaña contra la Unión Soviética. Según el historiador Robert Dufty, la capacidad logística del ejército japonés era insuficiente para sostener operaciones prolongadas en el vasto territorio soviético. Y por si eso fuera poco, no podemos olvidar cómo, previo a 1941, los japoneses sufrieron una grave derrota ante las Fuerzas Armadas Soviéticas en 1939, durante la lucha fronteriza en Mongolia, cuando los japoneses fueron rotundamente derrotados en la batalla de Khalkhin Hall, que concluyó el 16 de septiembre de 1939. Y esa derrota
dejó una huella profunda en la estrategia militar japonesa. El historiador Alvin Cox, en su obra Nomonhan, Japan Against Russia 1939, destaca cómo la derrota de Khalkhin-Gol convenció a los líderes japoneses a evitar enfrentamientos directos contra los soviéticos. En esa batalla, las fuerzas soviéticas bajo el mando de Georgy Zhukov desplegaron magistralmente fuerzas de armas combinadas usando infantería, tanques, artillería y aviación para superar a las tácticas de combate japonesas. La capacidad soviética de realizar ataques coordinados y su superioridad en el uso de su doctrina táctica y operacional jugaron un papel crucial en su victoria. Según el historiador Michael K. Jones, la derrota en Khalkhin-Gol mostró las debilidades tácticas y estratégicas del ejército japonés en combate abierto contra una fuerza mecanizada bien equipada. Y lo más importante es que después de esa enorme derrota terrestre, el cuerpo de gobierno japonés tomó una decisión radical. A partir de ese momento, una enorme parte de su presupuesto fue asignado para preparar a su marina de guerra para una lucha contra Occidente. Y gracias a esos esfuerzos, iniciados previamente a 1939 y redoblados a partir de ese año hasta 1941, los japoneses lograron reunir a una marina de guerra de primera categoría, una fuerza de combate muy bien equipada y soberbiamente entrenada para lanzar ataques contra los territorios insulares y las costas de los territorios controlados por sus enemigos a lo largo del Océano Pacífico y del sureste asiático, y además para controlar las rutas marítimas de ese océano. Algo crucial para lograr alcanzar los objetivos trazados para esa guerra en la que pronto se vieron enfrascados. Según el historiador Paul Kennedy, la marina japonesa era una de las fuerzas navales más avanzadas del mundo en 1941. Entonces, a partir de 1939, los esfuerzos de militarización japoneses se centraron en una doctrina naval de agresivo control marítimo y en la capacidad de lanzar ataques a larga distancia con una fuerza naval altamente móvil. Lo que contrastaba con las capacidades limitadas de su ejército en tierra. Según el historiador Evan Maudsley, la fuerza naval del Japón era esencial para su estrategia de expansión en el Pacífico, pero no estaba diseñada para operaciones terrestres contra un enemigo como la Unión Soviética. Y precisamente, en su ofensiva en el Pacífico en 1941, la Marina de Guerra japonesa utilizó a aquellas 11 divisiones de infantería que su nación tenía disponibles y con ellas los japoneses lograron capturar una gran cantidad de islas, desde el gran archipiélago de las Filipinas hasta una gran cantidad de pequeñas islas a lo largo del Pacífico. Pero definitivamente, esa fuerza era predominantemente de infantería reforzada solo con algunos cientos de tanques ligeros, y eso probó ser más que suficiente para realizar esas operaciones en territorio costero e insular, a los que tenían fácil acceso gracias a la movilidad de sus unidades navales. Capítulo 2. La inhóspita Siberia. Finalmente, una razón fundamental por la cual el Japón entró de golpe a la Segunda Guerra Mundial fue su enorme necesidad de tener recursos naturales. Para 1939, los líderes del Japón alcanzaron una conclusión trascendental. Las materias primas que ellos más codiciaban estaban en el Pacífico y el sureste asiático,
ya siendo explotados, como los extensos campos petrolíferos que se encontraban en las Indias Orientales neerlandesas. Y precisamente, en su ingreso a la guerra en 1941, la pronta captura de las Indias Orientales neerlandesas permitió al Japón asegurar fuentes cruciales de petróleo, caucho y otros recursos naturales vitales para su maquinaria de guerra. Según el historiador Richard B. Frank, sin el acceso a esos recursos, la capacidad de Japón para sostener una guerra prolongada habría estado en peligro. Varios historiadores militares han analizado esta decisión estratégica. Por ejemplo, H. P. Wilmot señala que la geopolítica y las necesidades económicas impulsaron a Japón a mirar hacia el sudeste asiático en lugar de hacia Siberia. Además, el historiador Akira Hirige argumenta que la estrategia japonesa estaba dictada tanto por la necesidad de recursos como por el temor a un enfrentamiento directo con una potencia militarmente superior como la Unión Soviética. Por lo tanto, Siberia no tenía recursos naturales ya listos para ser explotados, a diferencia del sureste asiático. Y esa fue una de las razones fundamentales para que los japoneses no se lanzaran a una lucha contra la Unión Soviética. Pero eso no es todo. Capítulo 3. Los soviéticos, ya preparados. Previo al mes de junio de 1941, antes del inicio de la Operación Barbarroja, los japoneses estaban ampliamente conscientes que la Unión Soviética estaba preparada para enfrentarse contra el Japón en una lucha terrestre en el lejano oriente. Tras la expansión japonesa en Manchuria y conscientes de esa amenaza, para junio de 1941 los soviéticos tenían ante Manchuria y a lo largo de las fronteras de Asia Central a cerca de 1.700.000 hombres, con 3.000 tanques, casi todos ligeros, y 4.000 aviones, protegiendo sus extensos territorios en el lejano oriente. Una fuerza de combate que sin lugar a dudas superaba en número y capacidad a las 18 divisiones del ejército japonés en Kwantung. Y aún con los japoneses asignando al ejército de Kwantung a todas sus 11 divisiones disponibles para cualquier ofensiva, y usando a su marina de guerra en operaciones anfibias cerca de la costa siberiana, esa fuerza japonesa no sería suficiente para derrotar decisivamente a la tropa terrestre soviética que ya se encontraba defendiendo los territorios soviéticos en el lejano oriente. Incluso meses más tarde, luego de iniciada la ofensiva alemana, cuando los soviéticos estaban experimentando numerosos reveses, Stalin solo aprobó el traslado de algo de tropa de Siberia hacia el frente de batalla contra Alemania. Durante todo ese tiempo, una docena de divisiones de fusileros, varias formaciones de tanques y unidades motorizadas soviéticas fueron enviadas en 1941 desde el lejano oriente a la lucha en Occidente. Cerca de 150.000 hombres. Pero precisamente en 1941 nunca quedaron totalmente desprotegidos los territorios soviéticos del lejano oriente. Y es necesario señalar que incluso después de estos traslados, en diciembre de 1941 las fuerzas soviéticas en Manchuria y a lo largo de las fronteras de Asia Central todavía estaban compuestas por cerca de 1.400.000 hombres, 2.500 tanques y 2.900 aviones. Una fuerza sustancial para enfrentar a los japoneses. Y no fue hasta 1942 que mucha de esa tropa fue enviada a la lucha contra Alemania, cuando el Japón ya estaba totalmente comprometido en sus operaciones en el Pacífico. Y por lo tanto, el Japón no tenía más tropa disponible para lanzarse contra la Unión Soviética. Pero quiero recalcarlo, para 1941, los soviéticos nunca dejaron totalmente desprotegida a su frontera con Manchuria.
Conclusiones. El Imperio japonés y la Unión Soviética eran enemigos irreconciliables. De hecho, eran enemigos mucho tiempo antes del nacimiento de la Unión Soviética. Cuando el Imperio japonés peleó contra el Imperio ruso a principios del siglo XX. Y sin lugar a dudas, de haber tenido las condiciones propicias, el Japón se habría lanzado contra Siberia para conquistar ese territorio. Pero, para 1941, tras la invasión alemana de la Operación Barbarroja, los japoneses simplemente no estaban preparados para luchar contra la Unión Soviética. Y tampoco querían lanzarse a esa lucha en ese preciso momento. Primero, su ejército no tenía ni los recursos de tropa ni material, ni tenía la doctrina de combate para enfrentar a un enemigo como los soviéticos, quienes siempre buscarían a toda costa pelear una rápida batalla de maniobras, para la cual los japoneses no estaban ni remotamente preparados. Para 1941, el elemento principal de combate del Japón era su magnífica marina de guerra, que fue fundamental en ese año para llevar la lucha contra sus enemigos y conquistar una enorme cantidad de territorio a lo largo del Océano Pacífico en solo cuestión de meses, y así conseguir las materias primas que ellos codiciaban. Y precisamente, Siberia no era estratégicamente importante para la lucha que deseaba ganar el Japón. En primer lugar, la invasión de los países del sureste asiático tenía la gran ventaja de cortar las líneas de suministros que mantenían abastecida de pertrechos a China. De haberse lanzado contra Siberia, los japoneses no habrían logrado cortar las líneas de suministros que apoyaban a los chinos en su lucha contra el Japón. Por otra parte, las sanciones de Estados Unidos y otras naciones que evitaron la importación al Japón de petróleo y de otras materias primas ya estaban paralizando a la economía japonesa. E invadir a Siberia no mejoraría aquella situación de falta de recursos para el Japón. En cambio, esas materias primas que buscaban desesperadamente estaban disponibles para ser capturadas en las islas del Pacífico y en el sureste asiático. Y allí fue donde los japoneses concentraron sus esfuerzos usando a su soberbia marina de guerra y a la escasa tropa disponible. En conclusión, la razón por la cual los japoneses no atacaron a la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial fue porque no era necesario para el Japón. El Japón tenía que resolver la escasez de petróleo y otras materias primas, y necesitaba atacar aquellas regiones donde esas materias primas ya estaban siendo explotadas, en particular el petróleo. E invadir a Siberia simplemente no mejoraría esa situación. Así de simple. Bueno, espero que este video les haya gustado, y si les gustó, estoy seguro que les van a gustar los 3 libros que ya tengo a la venta con la editorial Almuzara en España. Además, para el resto del mundo, ya tengo a la venta 9 libros en Amazon. Y si les interesa la historia militar, serán una buena adquisición para este año 2024. Y como siempre, quiero agradecerle a mis patrocinadores por su apoyo para continuar realizando estos videos. Muchas gracias. Y en mi cuenta de Patreon ya tengo habilitada una tienda, por si desean adquirir piezas de arte, creadas por mí. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.